El movimiento intelectual de la Ilustración debe su triunfo a los autores franceses, sobre todo a Montesquieu, Voltaire, Rousseau, y a obras como El espíritu de las leyes o La enciclopedia, obras que recogen las nuevas doctrinas sociopolíticas que recorren la Europa occidental y que critican los regímenes absolutos de la monarquía europea. En estas obras se sientan las bases del pensamiento político liberal, el establecimiento del Estado democrático, la separación de poderes. Sobre estos pilares se sustentan los principios de soberanía popular, de igualdad, del liberalismo económico. En un primer momento, este movimiento, cuando llega a América, penetra por los canales muy estrechos y la influencia de ese movimiento ilustrado es selectiva, dirigiéndose tan solo a unas minorías criollos más ricos e intelectuales. Ese movimiento ilustrado llega fundamentalmente a través del comercio de los libros, pero su idioma original, francés, inglés y alemán. El sometimiento de la población colonial a los impuestos, centralización y abuso de las autoridades al rey. Los criollos, con una gran cultura, poder económico influenciados por las ideas de la Ilustración. La independencia proclamada por Estados Unidos, basada en las ideas de democracia y libertad, van a influir directamente en la independencia de las colonias latinoamericanas. La influencia del pensamiento de la Ilustración llegó a través de libros, folletos, revistas y periódicos. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto por la vía de las armas, que puso fin al dominio español en los territorios de Nueva España. La guerra por la independencia mexicana se extendió desde el Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. El movimiento independentista mexicano tiene como marco la Ilustración y las revoluciones liberales de la última parte del siglo XVIII. Por esa época, la élite ilustrada comenzaba a reflexionar acerca de las relaciones de España con sus colonias, los cambios en la estructura social y política derivados de las reformas borbónicas. Bienvenidos a esta primera etapa de los antecedentes y el grito de independencia. Entre 1800 y 1810, los colonos de la Nueva España, incluyendo ricos, criollos, indígenas y latifundistas, no deseaban compartir la riqueza del nuevo pueblo con los españoles. Dentro de la Nueva España había mucha desigualdad social. Este era el pretexto principal para pensar en la independencia. El pueblo de México, al enterarse de la invasión francesa en España, aprovechó para promover el movimiento de la independencia en todo el país. Al principio se organizó un movimiento a favor de la independencia en Valladolid, pero rápido fue sofocado. Pronto surgieron otros. El más importante fue el de Querétaro, organizado por el corregidor Domínguez. Se le unieron intelectuales, oficiales y parte del bajo clero. Sabiendo que el pueblo mexicano era un fiel seguidor de la iglesia, pensaron en invitar a un sacerdote. Allende propuso a Miguel Hidalgo y Costilla, quien era cura de Dolores. Hidalgo aceptó la invitación y fue Allende quien se encargó de mantener el contacto con Hidalgo. Se tenía planeado comenzar el movimiento de independencia el 2 de octubre en San Juan de los Lagos, Jalisco, pero por denuncias hechas ante las autoridades por Mariano Galván, fue necesario adelantarla en septiembre. La corregidora le avisó a Ignacio Pérez y a Aldama que la conspiración había sido descubierta. Estos marcharon a avisarle a Allende y en Dolores fue don Miguel Hidalgo quien decidió iniciar la lucha inmediatamente. Primero pusieron en libertad a los presos, aprendieron a los españoles que se encontraban en la población. Luego, a las 5 de la mañana del 16 de septiembre de 1810, se llamó a misa. El pueblo acudió al llamado y con el grito: ¡Mexicanos! ¡Viva México! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Y muera el mal gobierno!, Hidalgo incitó al pueblo a levantarse contra los españoles. A este suceso se le conoce como Grito de Dolores.
Hidalgo acusó a los españoles de pretender entregar el reino a los franceses y hacer peligrar la religión. El pueblo, muy molesto, se armó como pudo, con machetes, cuchillos, palos, lanzas, y se unió al movimiento. Llegando a San Miguel, se les unió el ejército de dragones de la reina y partieron hacia Celaya, donde Hidalgo fue nombrado general del ejército. De ahí salieron hacia Guanajuato y en medio de una fuerte lucha entraron a la Alhóndiga de Granaditas, donde estaban los españoles, tomando así la ciudad. Luego se dirigieron hacia Valladolid, donde Hidalgo dio las primeras reformas sociales, aboliendo la esclavitud y suprimiendo el pago de tributo de las castas y las cargas, lo que hizo que más gente se le uniera. Cuando se dirigían a la capital, derrotan a las fuerzas españolas al mando de Torcuato Trujillo en el Monte de las Cruces. Allende decide ir a Guanajuato. Hidalgo marcha hacia Valladolid y luego hacia Guadalajara, donde organizó el primer gobierno. Se hizo la primera reforma agraria, en la cual se manifestó que los indígenas eran propietarios de la tierra. Se suprimieron los tributos y se confirmó la libertad de los esclavos. En Guadalajara se les une a Allende y Abasolo, sin embargo fueron derrotados y el ejército insurgente se dispersó. Hidalgo y los demás jefes salieron rumbo a Aguascalientes y durante el trayecto Hidalgo fue despojado de su cargo de primer magistrado, el cual fue otorgado a Allende. Después decidieron dirigirse a Estados Unidos con la finalidad de pedir ayuda económica. Elizondo, que era el jefe del movimiento libertador en Coahuila, los traicionó y fueron arrestados en Acatita de Baján. Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron juzgados y condenados a morir fusilados. Luego los decapitaron y sus cabezas las pusieron dentro de jaulas y las colgaron en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. La muerte de estos caudillos marcó el final de esta primera etapa de la lucha por la independencia de México.